Bueno, un viernes más que Dios nos da la oportunidad de poder compartir su palabra entre hermanos en Cristo como decíamos en la oración, esperamos que sea el Espíritu Santo justamente de lo que vamos a hablar hoy, que utilice esta palabra para transformar nuestras vidas y para cambiar las cosas que Él considere que debemos cambiar. Toda la palabra de hoy básicamente es para entender desde cuándo está el Espíritu Santo presente en la creación del universo, qué es lo que provoca en nosotros, cuándo es que nosotros lo tenemos dentro de nosotros, cuándo comienza a habitar en nosotros. Si bien hemos ido hablando, muchas veces hemos tocado este tema muy puntualmente en algunas de las reuniones en las que hemos compartido la palabra. Sin embargo, ahora vamos a dedicar íntegramente esta reunión, este compartimento de la palabra, a hablar del Espíritu Santo. Y aquí tenemos una imagen donde se representa al Espíritu Santo como una palomita. Y también es representada así porque en la Biblia dice que cuando Jesús se bautizó, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Decía nuestro pastor cuando hablaba de este tema hace algún tiempo, decía que no es una llama, ¿no? Y bueno, aquí justamente eh, parecen las personas de los hechos de los apóstoles, la iglesia primitiva, la gente que se iba convirtiendo cuando los primeros, los apóstoles empezaron a predicar cuando ya no estaba Jesús. Definitivamente aquí los representa como una llama. Y no es que vamos en contradicción, porque en muchos dibujos se ve eso, ¿no? Pero yo creo que nuestro pastor lo que decía era que no pensemos que la llama es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que provoca un fuego dentro de nosotros, que así deberíamos interpretarlo, un fuego dentro de nosotros que es capaz de lograr muchas cosas. Y sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad, que comparte ese estatus de Dios junto con el Hijo y junto con nuestro Padre Dios. Como siempre digo, para mí ha sido algo que me ha evitado conflictos existenciales, dos versículos que están en Job cuando Job, se acuerdan que Job era una persona que lo tenía todo y de repente cae en desgracia, mueren sus hijos, le vienen enfermedades a él, pierde todas sus riquezas y aún así Job sigue siendo fiel a Dios. Y en el final de la historia de Job, Job, Dios bendice esa fidelidad y le da el doble o triple, creo que dice la palabra, de lo que tenía antes. Pero tiene una vida de pruebas muy fuerte. Entonces, en un momento dado, porque él está enfermo, mueren sus hijos, imagínense si a nosotros nos pasara eso. Seguro que no nos aguantaríamos de lanzar un reclamo a Dios. Y Job, en un momento de debilidad, si bien se mantuvo fiel, pero le dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Y Dios le responde en unos versículos, le dice, Job, ¿acaso tú estuviste conmigo en la creación del mundo? ¿Tú estuviste en la creación de los océanos, del universo al lado mío? En otras palabras, para reclamarme, creemos nosotros, porque a mí me cuesta entender esto, la Trinidad, el Espíritu Santo, eh, como decía nuestro pastor, son tres personas, pero por ejemplo en la Biblia aparece como una palomita y en un versículo, porque después siempre es relatada, y eso es lo que vamos a ver ahora, como una persona. No puedo decir que porque ya tengo
10 años de cristiano, ahora lo entiendo perfectamente. Es posible que ni siquiera lo entienda hasta totalmente, hasta el último día de mi vida, pero sí podemos sentir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y eso es lo que con la ayuda del Espíritu Santo trataremos de representar en lo que vamos a compartir el día de hoy. Pero volviendo a lo de Job, lo que la gente creía, si recordamos, y tal vez repito muchas cosas siempre, pero han sido cosas que a mí me han servido para establecer los cimientos en base a la palabra, por supuesto, de algunas cosas que en algún momento representaron piedras de tropiezo, la duda, por ejemplo, de pensar, y esto no será una fábula, justo hablaba con un amigo que, que no, que no, no tiene una creencia, diríamos, comprometidísima con Dios. Y claro, cuando no tenemos una creencia, un compromiso con Dios, lo más fácil es decir, no me convence esto, no me convence esto otro, no me parece real que hayan entrado en una arca miles de animales. Eso no es posible, como que el arca no se ha hundido, eso es otro cuento. Entonces, esto que es fundamental de nuestra creencia, la Trinidad, lo admito, y yo creo que nadie en este mundo, ni siquiera tal vez los teólogos más eruditos, pueden decir que que tienen todo el conocimiento como para saber qué es lo que va a pasar después de que muramos y qué vamos a encontrar y cómo se produjeron las cosas, cómo se creó el mundo. Seguramente muchas cosas solo las sabremos cuando estemos al lado de nuestro Señor. Mientras tanto, la idea que en los 1500 tenían los estudiosos más grandes de esa época de que la Tierra era plana y de que cuando los barcos navegaban caían a un pozo sin fin y por eso era que se perdían en el horizonte. Ahora sabemos que esas cosas que en su momento han debido ser consideradas los conocimientos más grandes de esa época, sabemos que ahora eso no era así. Y sabemos que los conocimientos que ahora consideramos los más avanzados, el Big Bang, la explosión, y que todo ha surgido de una explosión, que eso es tan difícil de creer, pero seguramente si traemos a uno de esos científicos eruditos, nos va a explicar miles de cosas, pero de aquí a otros 1000 años, seguramente muchas de esas cosas vamos, los que vivan en ese tiempo van a saber que estaban equivocadas esas teorías. Y la única verdad absoluta la vamos a tener cuando estemos en la presencia de Dios y cuando Él personalmente nos relate cómo ha sido todo esto. Entonces, digo eso porque definitivamente para mí no logro dibujar en 3D en 3 dimensiones del todo esto, pero hablemos de qué es lo que se siente, de qué es lo que sucede cuando uno se vuelve hijo de Dios. Y vamos adelante. Bueno, empecemos a leer versículos en los que aparece el Espíritu Santo. Y dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él,
Esto es en Cristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaba en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Entonces aquí vemos algo que en gran parte del Evangelio se repite varias veces. Juan bautizaba con agua y le pedía el arrepentimiento a las personas que decidían bautizarse. Y todo eso está bien. Pero Jesús cuando llegó, desde el inicio decía, algunos se bautizaron con agua, pero otros se bautizarán en el Espíritu Santo. Jesús empezó a mencionar al Espíritu Santo prácticamente desde su llegada. Y aquí dice, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y esto refleja la imagen que teníamos en la primera lámina, en la primera diapositiva, en la que se ve cómo el Espíritu Santo baja sobre los discípulos de ese entonces y sí provocan un fuego interior. Porque el Espíritu Santo cuando está dentro de nosotros, Él es el que hace que prediquemos, que hablemos, que necesitemos que tengamos la necesidad de llevar a todos la palabra de Dios. Cuando esa llama está ardiendo, por eso dicen, ¿no? Cuando recién nos convertimos a cristianos y gozamos de esta maravilla que es esta relación íntima con Dios, cuando la sentimos, es increíble cómo queremos transmitirla a todo el mundo, pero después se va apagando. Y por eso es que estos dibujitos muestran una llama y no es, para no ir en sentido contrario de lo que dijo el pastor cuando compartió este tema, no es que la llama es el Espíritu Santo, pero la llama es lo que provoca tener al Espíritu Santo. Habíamos dicho, creo el anterior viernes cuando dejé grabada la palabra, habíamos dicho que de ser hombres cobardes los discípulos, de haber huido cuando arrestaron a Jesús, donde ninguno estaba ahí, ni siquiera para ayudarle a cargar la cruz. Se hicieron humo, como decimos, ¿no? Se hicieron gas, se mandaron a jalar, escaparon porque tenían miedo. Pero cuando ya el Espíritu Santo, cuando Jesús resucitó, se les presentó y cuando les dijo, les voy a dejar el Espíritu Santo, y les deja el Espíritu Santo y dice la palabra, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ya no hubo más cobardía, ya no hubo más temor. Y no era que los problemas habían desaparecido. La mayoría de los discípulos iban a terminar crucificados, colgados, decapitados, exiliados, pero ya no había ese temor porque esa llama estaba encendida, la llama que el Espíritu Santo, que Jesús dijo que llegaría, llegó. ¿Qué sientes en tu vida? ¿Sientes esa llama? Eso es lo que desde este versículo tenemos que irnos preguntando durante toda esta reunión. Y yo digo, siento una llamita a veces. Por eso me animo a compartir la palabra. Pero muchas veces, no muchas veces, hasta ahora siento miedo en lanzarme, por ejemplo, a, mm, a compartir esta palabra de manera masiva. Y digo, algún día el Espíritu Santo agitará una llama tal que pierda el miedo como han perdido los discípulos. Y eso es lo que tenemos. ¿Cómo es nuestra vida de cristiano? ¿Tenemos esa malla encendida o tenemos un Espíritu Santo ahí decaído, pero decaído por nuestras actitudes, ¿no? Decaído, apagado como una linterna que apenas tiene las pilas en un 20% y ya solo da una pequeña llama,
una pequeña luz, como simplemente para hacer lo necesario en nuestra vida cristiana. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como decía nuestro pastor, aquí vemos que desde el inicio el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Otra vez, si me dicen, haz un dibujo de esto para que lo entiendan, no podría, porque yo no he estado, como ya hemos dicho, al lado de Dios en el momento de la creación para pretender entender todo. Pero en algún momento, cuando lleguemos, cuando nos toque partir de este mundo, o cuando Jesús llegue, lo que sea primero, allí entenderemos qué ha sucedido de primera voz, de primera mano, de parte de nuestro amado Dios. Y como decía nuestro pastor, me acuerdo, hay cosas que a uno se le quedan. El Antiguo Testamento es de Dios Padre. Dios Padre aparece por todo lado. El Nuevo Testamento es de Dios Hijo. Jesús aparece en todo lado. Y a partir de los hechos aparece el Espíritu Santo, dando el valor, dando ese coraje, esa necesidad de compartir la palabra de Dios. Y como les conté la anterior semana, vi por YouTube un congreso cristiano en un país donde fueron varios pastores famosos que le llamaban Hechos 29. Si no me equivoco, el libro de Hechos solo llega hasta el libro 28. ¿Pero por qué era el 29? Porque es nuestra historia. Hechos 29 somos nosotros y lo que podemos hacer nosotros. Una vez más, ¿qué llama tenemos en nuestro corazón? Tenemos una llamita, una velita a punto de apagarse. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este versículo solo está para representar que aquí habla en plural, no dice, haré al hombre a mi imagen, porque tenemos un Dios hecho Padre, Hijo y Espíritu Santo. Job 33:4 dice, y el Espíritu de Dios me hizo, y el sopló del Omnipotente, y el soplo del Omnipotente me dio vida, resultado de un encuentro cercano con Jesús. El, el Espíritu de Dios me hizo. Job menciona al Espíritu de Dios. Tengamos en cuenta que entendemos y parte de nuestra fe es que los libros, los 66 libros, perdón, ahí sí que no soy muy preciso, pero son más o menos 60 y algo, 66 libros de la Biblia, si no me equivoco, pero los 66 libros fueron inspirados, es parte de nuestra fe, que las personas que escribieron fueron inspiradas por Dios, por su espíritu, por el espíritu de Dios. Y hay películas, unas dos películas en las que eh, se pone a la Biblia en un libro mejor dicho, en un estrado judicial y en la que se hace referencia a que para haber sido los 66 libros escritos, creo, en 300 años, son increíbles las no coincidencias, sino la estructura que existe entre todos los libros. O sea, es increíble si yo escribo algo y simplemente si a veces hacemos una dinámica grupal en la que, eh, no sé si la han hecho, hacemos una ronda y una persona dice una frase completa y luego la pasa a todos. Y cuando llega otra vez al inicio de la ronda, llega totalmente distorsionada. ¿Se imaginan el haber sido escrito 66 libros en más de 300 años y tener la coherencia que tiene?
Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando del Espíritu Santo también, de Dios Espíritu Santo. Entonces tenemos varias referencias, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí tenemos al Hijo, aquí tenemos al Dios Padre, aquí tenemos al Hijo, y aquí en Juan, primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Difícil entenderlo? Sí, definitivamente, pero cada uno tiene su papel. Y dice aquí Salmos 139:7 al 10, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el salmista, del Espíritu de Dios. ¿A dónde me iré? No puedo escapar, porque sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y el Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia, tiene las mismas facultades de Dios Padre, Dios Hijo y, por supuesto, Dios Espíritu Santo también. Primera de Corintios 2:10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso siempre le pedimos al Espíritu Santo que Él sea el que esta palabra que compartimos la introduzca en las entrañas más profundas de nuestro ser, que al final una palabra, porque sabemos, siempre decimos, no es la habilidad del que comparte. Hay testimonios de que, por ejemplo, en un día estaba en una iglesia, se tenía un servicio en una iglesia, no fue el pastor, y una persona que casi era tartamuda predicó la palabra. Justo ese día asistió por primera vez un muchacho que escuchó la palabra de ese tartamudo prácticamente, y ese muchacho luego se convirtió en uno de los predicadores más grandes de la historia. Eso, si lo buscan en el internet, van a encontrar esa historia. Entonces, no es la habilidad del que predica, porque prácticamente no la tenemos. El conocimiento menos, porque no hemos estudiado teología. Y tal vez inclusive los teólogos seguramente tendrán vacíos, pero es el Espíritu Santo que con la palabra que compartimos, y si le abrimos nuestro corazón, Él es el que transforma nuestras vidas de acuerdo a la necesidad de cada uno en función de la palabra que se compartió. Él es el que utiliza como herramienta la palabra y a la persona que compartió. Entonces, ¿cuándo entra el Espíritu Santo? Eso hemos hablado ya en nosotros. ¿Todos tienen al Espíritu Santo? No, porque la Biblia dice que una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, que nos arrepentimos de nuestro pecado, ese día nos volvemos hijos de Dios y ese día dejamos de ser solo creación de Dios. Por eso es que ese Evangelio light, de que todos nos vamos a ir al cielo, no es así, porque Jesús vino a cambiar el pacto. Y el nuevo pacto es Él, el sacrificio del Hijo.
¿Por qué fue un sacrificio? Mi querido hermano, un día, tal vez él ni se acuerda, y yo sé que a veces ve estos videos, me dijo, no entiendo por qué ha tenido que ser algo tan sangriento para el perdón de nuestros pecados. Y sí, obviamente, había que sustituir el sacrificio de corderos, de aves, de animales, por un sacrificio que por única vez perdone todos nuestros pecados. Mandó a su hijo a ser sacrificado. ¿Por qué tuvo que ser así? Bueno, volvemos a, ¿acaso hemos estado con Dios el momento de la creación del mundo para entender todo perfectamente? Pero sabemos que Jesús existió, sabemos que se sacrificó. Tenemos un libro que ya durante más de 2000 años, porque no aparece con Jesús la Biblia. El Antiguo Testamento inclusive está vigente desde mucho tiempo más atrás. Entonces, para haber resistido todo este tiempo, ahí está Dios presente. Entonces, ¿cuándo entra el Espíritu Santo? Cuando declaramos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos. Muchas veces hemos compartido versículos de eso, pero bueno, ahora estamos hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando hacemos eso, comienza a habitar dentro de nosotros y comienza la transformación, no de un día para el otro. Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Justo lo que estábamos hablando. ¿Cuándo comienza a morar el Espíritu Santo en nosotros? Cuando hacemos una profesión de fe, como hizo el ladrón arrepentido. Cuando le decimos de verdad, Señor, perdóname mis pecados. Cuando nos creemos de verdad pecadores. Porque hemos dicho también varias veces, hay gente que confunde delitos con pecados, ¿no? Yo nunca he robado. Hemos repetido eso varias veces. Yo nunca he asesinado a nadie. Y que no se cree pecadora. Y cuando admitimos nuestros pecados, cuando como el ladrón arrepentido le decimos a Jesús, Jesús, amado Dios, el día que yo me vaya de este mundo, llévame contigo a tu presencia. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo a Jesús como nuestro Salvador. Ese día entra el Espíritu Santo, como dice este versículo, comienza a morar. Y dice, si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, ¿cómo no va a poder vivificar nuestros cuerpos mortales? Y aparte, ¿cómo no va a poder transformar nuestra vida? Los que hemos visto, no somos perfectos, por supuesto, y vamos a tener caídas. El cristiano 7 veces cae, 7 veces se levanta, pero también hemos dicho que es diferente pecar adrede, tener esa intención como tal vez hemos tenido antes en nuestra vida, de buscar el pecado, perseguirlo y sentirnos satisfechos de cuando hemos pecado, a que por nuestra naturaleza humana, en algún momento las cosas que han sido piedras de tropiezo en nuestra vida nos puedan hacer tropezar de nuevo, pero el sentimiento es diferente porque ahora nos sentimos arrepentidos. ¿Quién hace sentir eso en nosotros? Es el Espíritu Santo que vive ya en nosotros porque hemos entregado nuestra vida a Cristo. Si nos acordamos los que hemos llevado una vida pecaminosa, cuando el Espíritu Santo no estaba en nuestras vidas, buscábamos el pecado. Es más, sea cual sea la piedra de tropiezo que hayamos tenido, nos sentíamos orgullosos de pecar. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí nuevamente es nombrada la Trinidad, nombrado el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros ahorita? Está transformándonos cada día, porque sabemos que no somos los mismos
de la vida anterior a cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, a lo que somos ahora. Y es el Espíritu Santo, esa llama dentro de nosotros, que no es el Espíritu Santo la llama, pero el Espíritu Santo es la llama, es el que enciende esa llama y que poco a poco va transformando nuestras vidas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Otra vez la Trinidad ahí. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El Espíritu escudriña los corazones, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es su Espíritu. Ya lo repito una vez más, que lo dibuje en 3D no puedo. Seguramente lo entenderemos totalmente cómo funciona esto, pero cuando estemos en la presencia del Señor. Pero los que tenemos una vida ya habiendo entregado a nuestra vida a Cristo, entendemos los cambios que ha hecho. Entendemos que cuando ahora pecamos, el Espíritu Santo es el que produce esa convicción de pecado. Antes nos sentíamos orgullosos, ahora nos sentimos arrepentidos. ¿Quién es el que produce eso? El Espíritu Santo de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es entristecer al Espíritu? Cuando pecamos, lo entristecemos. Si es un pecado, una caída, como dice el cristiano, 7 veces cae y 7 veces se levanta, en ya nuestra vida de cristianos, bueno, se entiende que esas caídas no serán cada día, cada semana, cada mes, serán alguna vez. Pero si empezamos a pecar, si nos entregamos nuevamente a nuestra vida de pecado, el Espíritu Santo se entristece y poco a poco se va apagando la llama y conforme se va apagando la llama, podemos tranquilamente volver a la misma vida o a una vida peor de la que teníamos. ¿Cómo fortalecemos nuestra relación con el Espíritu Santo? En comunión con Dios, lo que siempre decimos, oración, lectura de la Biblia, congregarnos. Más el consolador, dice el consolador en Juan 14:26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién está diciendo esto? Jesús, que dice que cuando Él se vaya, llegará el Espíritu Santo. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces no pedimos tal vez lo correcto o de la manera correcta, o no entendemos los planes de Dios, pero ¿quién nos da fortaleza en nuestra debilidad? El Espíritu Santo, ministrando, Hechos 13:12, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Aquí este versículo dice que el Espíritu Santo se comunica. Bueno, aquí aparentemente se comunica audiblemente, pero ¿cómo te habla? Y esa es otra cosa que hemos sentido. Cuando yo llegué recién a la iglesia, los hermanos decían, Dios me ha hablado. Sinceramente yo decía, están locos, ¿no? O sea, iba al grupo pequeño y la gente decía, Dios me ha hablado. Y claro, yo la única manera que entendía, porque eh, como dice un pastor de Biblia, yo tenía menos que una mezquita, ¿no? Una mezquita donde se reúnen los musulmanes, que ahí no hay Biblias, obviamente, y por eso es el chiste, ¿no? O sea, hay cristianos que tienen de Biblia menos que una mezquita.
Y entonces yo no entendía, yo decía, estos tipos están locos, no sé a dónde me he venido a meter. O sea, que Dios me ha hablado, que... Y por supuesto, esa es una experiencia personal, pero definitivamente el Espíritu Santo y una pastora, escuché la descripción de lo que alguna vez yo sentí. Cuando sientes que Dios te habla, es cuando una vez que has orado y has dicho, tengo que ir a la derecha o a la izquierda, y le dices, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, me ilumine, y en tu cabeza aparece que, parece que Dios me está diciendo que vaya a la derecha y no a la izquierda. ¿No? No tiene ningún tinte político eso por si acaso. A la derecha, que me vaya a la derecha. Y la pastora decía, si esa decisión te da paz en el corazón, es que Dios ha contestado tu oración. No sé qué hacer. Me voy aquí o allá, a la derecha o a la izquierda. Después de orar y orar y orar, en tu cabeza aparece que tienes que ir a la derecha. Si esa decisión pone paz, es el Espíritu Santo que está poniendo paz en tu corazón y te está diciendo, te estamos respondiendo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Aquí otra vez el Espíritu Santo en Apocalipsis 2:7 se comunica. Depende de nuestra comunión con Dios. Ya lo tenemos al Espíritu Santo, pero entablemos esa comunicación, fortalezcamos esa llama en comunión con Dios. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando hablamos, cuando a veces no sabemos ni qué decir ni cómo predicar, y de repente las palabras surgen. Entonces es el Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Juan 14:16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Otra vez Jesús diciendo, que nos dejará el Espíritu Santo cuando Él se vaya, y el Espíritu Santo morará en nosotros. ¿Cuándo? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión. No podemos ser cristianos de domingo. Tenemos que ser cristianos que prediquen la palabra. Y ahí de nuevo, ¿quién dará la fuerza para eso? Es el Espíritu Santo. Y bueno, este es el último versículo, Joel 2:28 al 29, derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles son esos días? Estos días. Hechos 29. Solo llega hoy Hechos 28. Bueno, entonces, ¿cuál es el llamado hoy? A que analicemos cómo está la llama en nuestro corazón, esa llama que nos lleva, que nos da convicción de pecado, pero que también, sobre todo, nos lleva a predicar la palabra de Dios. ¿Cómo está esa llama? ¿Somos indiferentes? ¿Somos miedosos, como yo soy miedoso, que no me animo a dar un paso más y que le digo, Señor, ayúdame para eso? Y bueno, pidámosle a Dios de que en comunión con Él